La hora de dormir siempre ha sido mi parte favorita del día con Sophie. Hay algo en la luz tenue, la suavidad de su cobijita y su sonrisa somnolienta que hace que el mundo se sienta seguro. Esa noche, mientras la arropaba, ella abrazó fuerte a su conejito de peluche y susurró con una sonrisita que casi me derritió. «Mami, papá me llevó a la casa de la señora del gato. Su gato está bien esponjoso». Al principio me reí, pensando que era una de sus ocurrencias soñadoras. Pero después, mi corazón tropezó. Me incliné más cerca, apartando su cabello de la frente, y pregunté bajito. «¿La señora del gato?» «¿Qué señora, mi amor?» Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro sentí que algo se me enroscaba duro en el pecho. Sophie bostezó, con esa vocecita tan inocente que dolía. «Papá dijo que es su amiga. Jugamos con el gato, y ella le hizo de cenar a papá». Las palabras me golpearon fuerte. Una cena con una mujer de la que jamás había oído hablar. Sentí como mi pulso se aceleraba, aunque le forcé una sonrisa a Sophie. En ese momento, fue como si hielo me corriera por las venas. Mark nunca había mencionado una amiga con un gato, y mucho menos que llevara a Sophie con ella. Una casa, una cena, una mujer. Todo estaba mal. Las pestañitas de Sophie se cerraron, cayendo en sueño profundo, ajena al peso de su confesión. Me quedé sentada al borde de su cama, tratando de respirar parejo mientras mis pensamientos se enredaban. Algo no cuadraba. Algo estaba muy mal. Y sabía que apenas estaba comenzando a descubrir que. Me quedé ahí más tiempo del que debía, observando cómo su pecho subía y bajaba despacito. Su cuerpecito descansaba en paz, sus sueños intactos, mientras los míos ya se resquebrajaban. Quise convencerme de que lo que había dicho era imaginación de niña, pero algo dentro de mí no lo soltaba. Los niños no inventan detalles como la cena o el gato nada más porque sí. Sonaba demasiado específico, demasiado real. Salí de su cuarto cerrando la puerta con cuidado, y me recargué en la pared del pasillo. La luz parpadeaba, dibujando sombras raras en el suelo. Me apreté el pecho con la mano, intentando calmar el golpeteo que no paraba. Las palabras de Sophie se repetían en mi cabeza, cada vez más afiladas. Una casa, una mujer, una cena. Mark. Las piezas se juntaban, formando una imagen que no quería ver. Y aún así, no podía desoír su confesión. Pensé en Mark, sus desvelos recientes, sus excusas vagas, la manera en que su teléfono parecía estar pegado a su mano. Todas esas banderas rojas que había ignorado de pronto brillaban como alarmas. Y lo peor no era la posibilidad de otra mujer. Era que él había involucrado a Sophie, a nuestra hija. La rabia me quemaba por dentro, pero la tragué. Tenía que ser inteligente, cuidadosa. Esto no iba a poder ocultarse mucho tiempo. Esa noche me quedé despierta en la cama, mirando el techo mientras Mark dormía profundamente a mi lado. Su respiración era pareja, demasiado pareja, como si no cargara nada en el pecho. Quise despertarlo y exigirle respuestas ahí mismo, pero me mordí la lengua. Las palabras inocentes de Sophie sonaban más fuerte en el silencio que cualquier reclamo. Si tenía secretos, no iba a dejar que los enterrara con excusas. Mi mente giraba entre miedo y furia. Miedo de lo que significaría si la historia de Sophie era verdad. Furia porque había sido tan descuidado, o tan descarado, como para dejar que nuestra hija lo presenciara. Cada vez que recordaba su vocecita diciendo, «Ella le hizo de cenar a papá», sentía la traición cortándome el alma el doble de hondo. Mark no solo me estaba ocultando algo. Estaba arrastrando a Sophie dentro de su verdad oscura. Y eso era imperdonable. Al amanecer ya había tomado una decisión. No iba a dejar pasar esto con un no pasa nada o una falsa tranquilidad. Me mostraría calma, controlada, hasta casual, pero encontraría la forma de hacerlo hablar. Sophie, sin darse cuenta, había entreabierto una puerta. Y yo la iba a abrir de par en par, porque en el fondo sabía que había mucho más detrás. Y estaba lista para ver hasta dónde llegaban sus mentiras. La mañana siguiente, preparé café como cualquier día, aunque mis manos temblaban apenas mientras le servía su taza. Mark entró a la cocina, medio vestido para el trabajo, mirando su celular en vez de a mí. Le sonreí forzada, con tono ligero, como si lo de anoche no me hubiera partido por dentro. Sophie me contó que la llevaste a casa de una amiga. ¿La del gato? Las palabras quedaron flotando, casuales por fuera, pesadas por dentro. Mark se congeló apenas un segundo, tan breve que cualquiera lo hubiera pasado por alto. Pero yo lo vi. Alzó la mirada rápido, y enseguida la disfrazó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Ah, era solo una compañera de trabajo», dijo,
quitándole importancia con un gesto. Necesitaba ayuda para mover unos muebles. Sophie se aburrió y el gato la entretuvo. La mentira salió tan fluida de su boca que casi admiré lo ensayada que sonaba. Casi. Me recargué en la barra, removiendo mi café despacio, aunque por dentro hervía. «Qué raro», dije, inclinando la cabeza como si apenas se me ocurriera. Sophie dijo que la señora te hizo de cenar. Su sonrisa se descompuso, y vi cómo apretaba un poco más fuerte la taza. «Estás pensando de más, Emily», soltó, con un filo en la voz que cortó el aire. «No armes dramas donde no hay». Tomé un sorbo de café y asentí, fingiendo dejarlo pasar. Pero en ese instante supe que lo había atrapado. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente para incomodarlo. Se distrajo con su corbata, evitando mirarme, y yo actué como si me interesara más el vapor de mi taza. Por dentro, estaba anotando cada gesto, cada parpadeo defensivo. Había reaccionado demasiado rápido, demasiado fuerte para algo que supuestamente era inocente. Mi instinto lo sabía. Ese hombre estaba acorralado. «Claro», murmuré, forzando una risita suave. «Tienes razón, seguro exagero». El ligero alivio en sus hombros me confirmó lo que ya sabía. Había algo que esconder. Lo observé ponerse el saco con movimientos bruscos, casi nerviosos. Le dio un beso en la frente a Sophie antes de salir, pero ni una sola vez me volvió a mirar. Eso me dijo más que cualquier palabra. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, las manos aferradas a la mesa. Una furia fría me encendía el pecho. Creía que iba a ceder, que iba a tragarme sus verdades a medias como siempre. Pero las palabras de Sophie seguían rebotando en mi cabeza. Y ahora la semilla de la duda ya estaba sembrada. Y las semillas no necesitan mucho para crecer salvajes. El resto del día llevé mi calma como una máscara. Por fuera, respondí correos, doblé ropa, recogí a Sophie de la escuela. Por dentro, mi mente era una tormenta. Cada sonrisa de Mark últimamente, cada reunión nocturna, cada excusa vaga, ahora brillaba distinto bajo esta nueva luz. La duda ya no susurraba, gritaba. Y una vez que escuchas esa voz, ya no puedes apagarla. Esa noche, cuando regresó, actuó como si nada hubiera pasado. Dejó las llaves en la mesa, revisó el celular y platicó de su día. Yo asentí en los momentos correctos, incluso solté alguna risa, pero mis ojos lo seguían en cada movimiento. Lo estaba estudiando como a un rompecabezas incompleto. Y ya sabía que no iba a descansar hasta encontrar la pieza que faltaba. En la cama, le di la espalda, mirando la oscuridad. Sentía el calor de su cuerpo a centímetros, ajeno, tranquilo. Fue ahí cuando me hice una promesa. Dejaría de creerle a sus palabras ciegamente. Ya no iba a dejar que él decidiera que era real. Si pensaba que podía tejer mentiras a mi alrededor, estaba por descubrir lo filosos que podían ser mis instintos. Y ya sabía dónde iba a empezar. La semana siguiente tomé una decisión que jamás pensé tomar. Llamé a un viejo amigo, alguien en quien confiaba, alguien discreto, y le pedí un favor. Mi voz temblaba al explicarle, pero debajo del miedo había fuego. Necesitaba respuestas. No excusas. Mark había cruzado una línea en el momento en que metió a Sophie en su mundo secreto. Yo no iba a quedarme en la oscuridad mientras él jugaba a tener otra vida en otro lado. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina, el teléfono pegado a mi oído, dibujando círculos sobre la madera mientras hablaba. Mi amiga escuchaba con atención, sin juzgar, solo con un silencio lleno de comprensión. «Déjamelo a mí», me dijo con firmeza. «Este fin de semana lo sigo. Si hay algo que descubrir, lo vamos a encontrar». Al colgar sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ya no estaba sola. Miedo porque, en el fondo, ya sabía lo que ella iba a descubrir. Muy dentro de mí, no estaba persiguiendo la verdad. Me estaba preparando para recibirla. Ese sábado apenas podía concentrarme en nada. Mi cuerpo estaba en casa con Sophie, pero mi mente iba detrás de Mark. Cada notificación del celular hacía que me saltara el corazón. Pasaron las horas. El sol se fue escondiendo, y al fin llegó el mensaje. Fotos. Las manos me temblaban al abrirlas, el estómago cayéndoseme al suelo con lo que vi. Mark entrando a un departamento. El departamento de una mujer. La señora del gato. Las fotos no mentían. Ahí estaba, cargando una bolsa en una mano, los hombros relajados como no los había visto en meses. No era un hombre visitando a una compañera de trabajo. Era un hombre entrando a su hogar. Y cuando salió más tarde, la camisa desabotonada, la cara encendida, el mensaje de mi amiga fue breve, pero demoledor.
no estaba solo. La misma mujer, el mismo departamento. Me quedé viendo la pantalla hasta que la vista se me nubló, con la bilis subiéndome a la garganta. Pero las fotos que de verdad me partieron no fueron esas. Fueron las que mostraban a Sophie, mi niña, abrazando a su conejito de peluche, sentada en el sillón de esa mujer. El gato esponjoso en su regazo. Mis manos temblaban tanto que casi solté el teléfono. Eso fue todo. Lo imperdonable. Ya no era una traición entre marido y mujer. Era que había metido a nuestra hija en su mentira, haciéndola parte de su doble vida. La rabia me recorrió entera, caliente y enceguecedora, pero debajo de ella había algo helado y nítido, claridad. Esto ya no se trataba de mí, se trataba de Sophie. Yo podía aguantar humillaciones, podía cerrar los ojos, Dios sabe que ya lo había hecho antes. Pero esto no. No con mi hija en medio. Mark había cruzado una línea tan profunda que partió todo lo que quedaba entre nosotros. Y yo ya sabía qué tenía que hacer. Me quedé ahí, en el silencio de mi cocina, el teléfono pesándome en la mano, las fotos grabadas a fuego en mi cabeza. El corazón me retumbaba tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Y aún así, una calma extraña se fue asentando. La calma que llega cuando el dolor se convierte en decisión. ¿Cómo te atreves, Mark? ¿Cómo te atreves a arrastrar a Sophie a tus mentiras? Susurré. Decirlo en voz alta lo volvió real. Y con esa realidad vino la fuerza. Por primera vez en semanas, quizá meses, sentí que tenía el control. Ya no era la mujer a oscuras. Ahora tenía pruebas. Pruebas de su traición. Pruebas de su descaro. Pruebas de que había destrozado no solo mi confianza, sino la seguridad del mundo de nuestra hija. Y cuando tienes pruebas en la mano, dejas de rogar por respuestas. Empiezas a planear qué hacer con ellas. Ese pensamiento me sostuvo más que nada. Cerré el celular, lo guardé, y ya sabía cuál sería mi siguiente movimiento. Mark se creía listo. Creía que sus secretos estaban a salvo. Pero los secretos siempre terminan saliendo. Y esta vez, yo iba a ser quien levantara la tapa. Había jugado su juego demasiado tiempo. Ahora era mi turno de poner las reglas, y él ni siquiera lo veía venir. La idea me llegó y fue tan simple que casi sonreí. Si Mark iba a seguir paseando sus mentiras, yo iba a dejar que la verdad saliera sola, de una forma que él no pudiera controlar. Invité a sus papás a cenar. Una noche familiar, cálida, nada fuera de lo común. Mark estaba encantado, hasta orgulloso, pensando que yo estaba interpretando otra vez a la esposa perfecta. Pero detrás de mi sonrisa cortés, cada detalle era parte de un plan. El escenario estaba listo, y lo único que necesitaba era dejar que la honestidad de Sophie hiciera el resto. Llegó la noche. Yo me movía en la cocina como cualquier anfitriona. El aroma del pollo al horno llenaba el aire. Las copas de vino chocaban suavemente, y la plática de sobremesa fluía ligera. Vi a Mark reírse con las historias de su padre, la máscara firmemente colocada. No tenía idea de que estaba a punto de quebrarse. Sophie estaba sentada entre sus abuelos, mordisqueando zanahorias, sus piernitas colgando bajo la silla. Era la imagen de la inocencia, y mi arma silenciosa. Me incliné hacia ella con voz dulce. Cariño, ¿por qué no le cuentas a la abuela del gatito bonito con el que jugaste? Las palabras salieron de mi boca suaves como miel, aunque por dentro estaba helada. Los ojos de Sophie brillaron, aplaudió feliz, ansiosa por compartir. Vi cómo Mark se tensaba en su asiento, el tenedor detenido a medio camino de su boca. La trampa estaba cerrándose, y él ni cuenta se daba. Sophie habló con la alegría pura de una niña. Ah, sí, dijo, su vocecita clara llenando la mesa. Papá siempre me lleva a la casa de la señora. Tiene el gatito más suave, y también le da besos a papá. Sus palabras cayeron como vidrios rotos sobre la mesa. Por un instante, nadie se movió. El silencio fue brutal. Vi a sus padres quedarse helados, los cubiertos suspendidos en el aire, la mirada saltando de Sophie a su hijo. Los labios de su madre se abrieron sorprendidos. El ceño de su padre se frunció con algo más duro. ¿Decepción? Asco. No lo supe. Pero la mesa entera cambió en un segundo. Sophie siguió hablando feliz, inocente, sin darse cuenta del peso de lo que decía, como si contara un simple cuento antes de dormir. Por el rabillo del ojo vi la cara de Mark enrojecer, la mandíbula apretada, mientras se inclinaba hacia mí, su voz hecha un veneno furioso en un susurro. ¿Qué estás haciendo? Me espetó, los ojos ardiendo de pánico. Giré apenas la cabeza, mi expresión calmada, casi serena. Solo dejo que la verdad salga, respondí. Mark, murmuré,
con un tono liso como el vidrio. Por primera vez, las mentiras no eran mías para cargar. El resto de la cena fue un contraste brutal. Sophie platicaba feliz sobre los juguetes del gato, sus manitas moviéndose en el aire como si pintara un cuento. Sus abuelos escuchaban con cortesía, pero sus ojos no se apartaban de Mark. Entre cada pregunta y cada respuesta forzada de él, el silencio se estiraba, incómodo, pesado. Cada bocado sonaba demasiado alto. Cada tintinear de cubiertos era un recordatorio de la verdad sentada ahí con nosotros. Mark se removía en su silla, su encanto desaparecido, la risa muerta. Intentaba desviar la plática hacia el trabajo, hacia deportes, hacia cualquier cosa que no fuera la mujer del gato. Pero ya era demasiado tarde. Su madre apenas probó la comida, los labios apretados. El desdén de su padre se sentía como un reflector, iluminando cada mentira con la que Mark se había cubierto. Y yo, tranquila, sirviendo vino, pasando el pan como si nada raro estuviera pasando. Pero por dentro sentía un poder callado levantarse en mí. Por tanto tiempo había dudado de mis instintos, cuestionado mi propio juicio. Ya no. Las palabras inocentes de Sophie habían hecho lo que yo ya no necesitaba forzar. Lo habían desnudado frente a las personas que más respetaba. Y mientras recogía los platos, supe que esto apenas comenzaba. La verdadera confrontación estaba por llegar. Cuando el último traste quedó enjuagado y sus papás se fueron, la casa se sintió más pesada que nunca. Mark se quedó en el marco de la puerta, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo entre rabia y miedo. Yo me sequé las manos con la toalla, despacio, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Finalmente, saqué el sobre que había mantenido escondido en el cajón, grueso, sellado, condenatorio. Se lo extendí como si fuera una sentencia sin palabras. El color se le fue del rostro en cuanto lo vio. Ni siquiera tuvo que abrirlo para saber. «¿Qué es esto?», exigió, la voz temblando aunque intentaba sonar firme. No me moví. «Son del investigador privado», respondí fría. «Pruebas de cada visita, cada mentira. De cada vez que metiste a Sophie a ese departamento creyendo que nunca me iba a enterar. Cada palabra mía fue un golpe que no pudo esquivar». Él arrancó el sobre, sacó las fotos con manos temblorosas. Vi cómo la sangre le abandonaba la cara cuando llegó a la imagen de Sophie abrazada al maldito gato. Su respiración se cortó, el pecho subiendo y bajando agitado. Por un instante dejó de ser el hombre con el que me casé. Era un extraño atrapado en su propia trampa. «Emily», balbuceó, el pánico desbordando su voz. «Por favor, no me destruyas. Podemos arreglar esto». Crucé los brazos, dejándolo retorcerse bajo el peso de su propia evidencia. «¿Arreglar esto?», repetí, mi voz baja pero firme. «¿Tú crees que esto se trata de ti y de mí?». Di un paso al frente, clavando la mirada en la suya hasta que la apartó. «Esto se trata de Sophie, Mark. Arrastraste a nuestra hija a tu aventura. La dejaste sentarse en esa casa, jugar con ese gato, verte recibir besos de una mujer que no es su madre. ¿Entiendes lo retorcido que es eso?». Él dejó caer las fotos sobre la mesa, enterrando la cara entre las manos. «Emily, por favor, cometí un error», murmuró, la voz quebrada. Sus hombros se hundieron, y por un segundo vi miedo verdadero en él. No de ser descubierto, sino de lo que venía después. Pero yo no me ablandé. No esta vez. Ya le había dado suficiente gracia, suficientes segundas oportunidades arrancadas de mis dudas. Esa parte de mí estaba muerta. «No cometiste un error», dije, mi tono cortando el aire como vidrio. «Tomaste una decisión. Una y otra vez. Y cada vez que involucraste a Sophie, me mostraste exactamente quién eres». Sus ojos se levantaron, grandes, desesperados. Pero yo no titubeé. Ya había tomado mi decisión. «Voy a pedir la custodia completa», continué con firmeza. «Un padre que arrastra a su hija a sus mentiras no merece criarla». Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El silencio fue más ensordecedor que cualquier súplica. Trató de acercarse, desesperado, las manos temblando como si pudiera sostener todo a la fuerza. «Emily, piensa en Sophie», rogó. «No me la quites. Voy a cambiar, lo juro, voy a terminar con esto. Dame una última oportunidad». Sus palabras cayeron como promesas baratas, huecas desde la primera sílaba. Yo me quedé quieta, dejando que el silencio creciera entre nosotros como un muro imposible de escalar. «Piensa en Sophie», repetí, mi voz más fría que nunca. «Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tú no lo hiciste. Tú pensaste en ti, en tu placer, en tu escape,
en tus secretos. Pero ni una sola vez pensaste en lo que ella estaba viendo, en lo que iba a cargar dentro de sí. Sentí que la garganta se me cerraba, pero me mantuve firme. Ya perdiste su confianza, Mark. Y ni siquiera te das cuenta. Él abrió la boca, pero yo levanté la mano. Guárdatelo, dije, mi voz final, tajante. El juez escuchará tu versión. Verán las fotos. Escucharán sobre la mujer, el gato, las cenas, los besos, y entonces decidirán con quién debe estar Sophie. Pero entre tú y yo, los dos sabemos la respuesta. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolsa y caminé lejos, dejándolo derrumbarse en el silencio que él mismo había creado. Meses después, la vida no se parece en nada a aquella noche en que Sophie mencionó por primera vez a la señora del gato. Las audiencias ya quedaron atrás y los papeles están firmados. Tengo la custodia completa, y el mundo de Sophie volvió a ser seguro, brillante, estable, sin sombras. Claro que Mark intentó pelear, pero las fotos, los testimonios y la verdad pesaron más que todo su encanto barato. Verlo desmoronarse en la corte se sintió como justicia. Pero más que eso, se sintió como libertad. Nuestro nuevo hogar no es lujoso, pero es nuestro. Las paredes están pintadas de colores alegres que Sophie eligió. Sus dibujos decoran orgullosos el refrigerador. Por las noches nos acurrucamos en el sillón con palomitas, películas y risas que suenan más ligeras que en muchos años. A veces la sorprendo mirándome con una sonrisa que me parte el alma en el mejor sentido, como si supiera, incluso con apenas 6 años, que luché por ella, y gané. Los papás de Mark ya casi no lo visitan. La decepción que vi en sus ojos aquella cena nunca se borró. Ahora lo ven por lo que decidió ser. Y en silencio, de cierta forma, están de mi lado. No necesito su aprobación, pero no voy a mentir. Reconforta saber que no estoy sola en esta verdad. Por primera vez, las mentiras le pertenecen solo a él. La vida que Sophie y yo compartimos está construida sobre algo real. A veces el pasado toca a mi puerta. Recuerdos de su traición, el ardor de aquellas noches en que dudaba de mí misma, la imagen de Sophie abrazando a ese gato mientras él jugaba a tener otra vida. Pero ya no me controlan. Ahora son recordatorios de lo que superé, de la línea que tracé y que jamás volveré a cruzar. El dolor ya no me define. Ahora es solo la medida de lo lejos que he llegado. Sophie se ha adaptado mejor de lo que imaginé. Habla cada vez menos de las visitas a su papá, y cuando lo hace es de paso, sin la confusión que antes nublaba sus ojitos. Ahora habla de nuestro jardín, de la escuela, de las pijamadas que quiere organizar en su nuevo cuarto. Su risa llena la casa como música, y yo la atesoro como el tesoro más grande, porque lo es. Y yo, soy más fuerte de lo que jamás pensé. La mujer que antes dudaba de cada instinto ahora se mantiene firme, segura, sin temblar. Me miro al espejo y ya no veo a la esposa traicionada. Veo a una madre, a una luchadora, a alguien que convirtió la traición en poder. Por mucho que Mark intentó quebrarme, al final me dio un regalo, redescubrir quién soy en realidad. Una tarde, mientras nos acomodábamos en la sala, Sophie se subió a mi regazo con su cobijita y me susurró. «Mami, me encanta nuestra nueva casa. Aquí se siente todo feliz». Sus palabras me atravesaron más fuerte que cualquier veredicto, más suaves que cualquier consuelo. La besé en la cabeza, abrazándola con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. «A mí también, mi amor. A mí también», respondí con una sonrisa que nacía desde lo más profundo. Y lo decía con cada fibra de mi ser. Las paredes de nuestro hogar ya no cargaban mentiras, ahora guardaban risas, mañanas tranquilas y charlas nocturnas de sueños tontos y aventuras futuras. Cada rincón de esta nueva vida era libertad. Y en esa libertad encontré justicia. No solo para mí, sino para ella. Porque vengarme nunca se trató de destruir a Mark. Se trató de recuperarme, de proteger a mi hija, de mostrarle a él, y a todos, que la traición no me rompió. Me construyó. Y mientras Sophie se quedaba dormida en mis brazos, supe una cosa con certeza absoluta. Esto no era un final. Era nuestro verdadero comienzo.